abordar hoy el tema del suicidio, que bueno, pues es un tema que generalmente no nos gusta mucho. La verdad es que es un tema muy doloroso generalmente y es un tema que de alguna manera se presta a mucha controversia. Y a través del tiempo y quienes estamos como clínicos, siempre podemos ir viendo cómo se trata de explicar una conducta que a veces, bueno, hasta los mismos profesionales nos es difícil poderle explicar, y no es raro que de pronto nos presenten condiciones bastante difíciles para quien en el diario vivir se nos preguntan consejos, se nos pregunta cómo tratarlos, se nos pregunta si ser extremos o esperar a ver qué pasa. La idea de la plática de hoy es, en esencia, tratar de establecer cuáles pueden ser los factores de riesgo que nosotros podemos entender a través de tanta investigación que se ha hecho, y por otro lado, tratar de establecer qué pasa en esta actualidad, en esta sociedad, en estos nuevas formas de comunicarse de los adolescentes y los niños, porque también están involucrados niños, con respecto a esta idea que puede ser la idea de muerte con un trasfondo generalmente de psicopatología. Existen datos de más de 60,000 años, a veces pensamos que estamos hablando de cosas nuevas. La verdad es que es un tema y es una condición que mucho se trata de ocultar, que mucho se trata de evadir, pero la verdad es que es un miedo ancestral el que se tiene a la muerte, que de alguna manera a través de la religión se ha tratado de apoyar, se ha tratado de ver cómo se explica esto, y ante todo cómo podemos generar esperanza en aquellas personas que están deseando terminar con su vida. Y bueno, pues vemos una cantidad de explicaciones que a veces salen hasta del entendimiento mismo, ¿no? Como Sartre, que dice que la muerte es el punto donde termina la libertad de determinación del ser humano. Esto a veces cuando yo estoy con adolescentes y les pregunto, ¿crees que algún día te mates? No es raro que la idea siempre y la respuesta común sea, yo creo que sí, si se mantiene esta condición que estoy viviendo hasta el momento, ¿no? Heidegger dice, el hombre libre es fiel a la muerte porque su existencia a cada instante es posibilidad de no existencia. La duda de siempre, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos? ¿Qué vamos a hacer con esta vida? Y desde luego, ¿qué es lo que, a dónde vamos a llegar finalmente y si vale la pena seguir viviendo? Desde luego que desde el punto de vista psicoanalítico se ha tratado de explicar también y se habla del impulso como carga genética que hace tender al organismo hacia un fin. Existen instintos de autoconservación y de destrucción, y desde luego que esto hace que fuerzas internas estén como proclives a hacernos daño y algunas pues a tratar de protegernos. Es indudable que cuando esto cae en un desequilibrio, trae como consecuencia una condición en la cual o hay un intento, o hay un suicidio, o hay una ideación que nos hace pensar que esto no está caminando bien, ¿no? Dice que nuestra biología no ha podido decidir aún si la muerte es el destino necesario de todo ser vivo o solo una contingencia regular, pero acaso inevitable en el reino de la vida. A veces yo, bueno, pues en esta megametrópoli, no es raro que sintamos que el contacto que tenemos con la muerte tiende a ser como evitado, tiende a ser como, no dejes que vea al atropellado, no dejes que vea al muerto. De alguna manera se trata de evitar que tengamos contacto con la muerte, aunque sea de los animales, ¿no? Y esto generalmente cuando uno viene de provincia, pues no es raro que veamos que el contacto con la muerte era como más directo, y esto nos hacía como familiarizarnos más con ella y no precisamente pues estar pensando en ella de una manera romántica, ¿no?
Estudios de los 90 reportan aumento en las tasas de suicidio en jóvenes adolescentes hasta 3 veces desde mediados del siglo XX. Actualmente es la segunda o tercera causa de muerte en adolescentes y en Europa los intentos suicidas se dan entre 15 y 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Son estadísticas que de alguna manera nos hacen ver la preocupación que existe en qué está sucediendo con todo esta como apertura que tenemos a raíz de que, bueno, pues ahora ya las redes sociales nos permiten mucho más fácil saber qué sucede en diferentes partes y no es raro que con mucha frecuencia en una semana veamos en ocasiones varias situaciones de suicidio que se llegan a dar, ¿no? Generalmente tratamos de explicar si son las fuentes de estrés las que provocan el suicidio. Y bueno, también tenemos que ubicarnos en la época en que esto está sucediendo, como los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que un adolescente está teniendo en el proceso de su vida. ¿Cuáles son las variables que con mayor frecuencia se han asociado al trastorno, al intento y al suicidio? Pérdida temprana de un progenitor, abuso sexual, violencia familiar, abuso de sustancias, suicidio de algún miembro de la familia, psicopatología afectiva y problemas académicos, laborales o económicos. Esto, ahí ven una cantidad de autores que de alguna manera han llegado a la conclusión de que estos son las variables o los factores que con mayor frecuencia pesan en una decisión, en un intento o en un acto suicida. Pero sin embargo, a pesar de que todos, yo creo que cuando hablamos de suicidio, no es raro que cuando se cuestiona a las personas en general, tienden a dar explicaciones como diferentes, tanto por el miedo, el temor que genera la idea del suicidio, como por la sensación de que la respuesta pueda estar recayendo sobre ellos, ¿no? Pero la verdad es que el suicidio a veces parece aceptado bajo ciertas circunstancias. Tenía tumor cerebral, ¿cómo no se iba a matar? Qué bueno que lo hizo. Dicen, bajo un punto de vista racional, oye, se cayó el edificio, se murieron todos los familiares, ¿qué le quedaba por hacer? Pues se suicidó, o sea que de alguna manera lo explicamos desde un punto de vista racional. Y desde luego que en Japón, por ejemplo, puede o llega a ser permisible, ya que la cultura de honor así lo establece mentalmente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la cultura, tiene que ver mucho qué opinamos o qué sentimos o qué pensamos acerca del suicidio, ¿no? México, miren, esto es con trampa, esto del 2004, porque dice que por cada intento suicida se registraron 17 suicidios. Somos el único país en el que se registra eso. La verdad es que en los servicios de urgencias es muy común, las estadísticas a nivel mundial hablan entre 15 y 20 por cada suicidio, o sea, 15 y 20 intentos por cada suicidio. Pero si nosotros nos vamos a un hospital general, al que sea, como en el que yo trabajo, no es raro que en los servicios de urgencia se oculte, ¿no? Y entonces se ponga intoxicación por medicamentos, ya no cayó como intento suicida. Entonces es como que una lucha que como psiquiatras hemos tenido acerca de que tenemos que tener estadísticas que nos hablen fielmente de lo que está sucediendo. Tan no las tenemos que esto es de risa realmente, que estemos reportando más suicidios que intentos suicidas. Eso no es cierto, ¿no? 7 de 10 por estrangulación, 2 de 10 por disparo por arma de fuego de los intentos, 8 de 10 en casa habitación, 44% hombres, 56% mujeres. Casi siempre hablábamos de un 3-1 o 5-1 de intentos, 5 mujeres por cada hombre, de intentos suicidas. Les digo que esto varía de 3-1, pero los suicidios como tal se invierte, son 3 de cada hombre por una mujer, ¿no? Los métodos del suicidio: medicamentos 43%, arma blanca 19.7%, arma de fuego 10.4%, y las causas declaradas, porque es muy común que cuando está el adolescente ahí le preguntamos, pues no nos quiere decir, ¿no? No sé. Bueno, pero ¿por qué te tomaste las pastillas? No sé, doctor.
híjole, pues bueno, las declaradas dicen que disgusto familiar 4 de 10 y las amorosas 2 de 10. ¿Cómo evoluciona el concepto? Esto es, ¿cómo se establece el acto ya como tal? Bueno, pues no es raro que esto empiece, y estos son como los factores de oportunidad que tenemos como médicos y principalmente pediatras. Miren, yo estoy convencido ahí en el hospital de que por cada 10 pacientes que nosotros vemos, el pediatra por lo menos ha visto 30 o 40 relacionados con esta patología. Yo creo que en la medida en que el pediatra tenga desarrolladas mayores habilidades de identificación de este problema, es la gran oportunidad que tenemos para poderlo atajar, ¿no? Empiezan como pensamientos, se convierten en conductas y pueden llegar al suicidio consumado, en un proceso de ideación suicida, porque tenemos que aceptar que muchos de los intentos y de los suicidios pues son actos impulsivos en donde no se reúnen estas características, ¿no? Son impulsos en los cuales cuando el paciente mismo dice, mira, pues yo sí me he llegado a pegar con la cabeza sobre las paredes o he golpeado paredes, pero nunca había pensado en hacerlo contra mí, y cuando de pronto ya está en urgencias con el carbón activado, pues tiene que ver con que no lo pudo detener, ¿no? Hay conductas destructivas, autodestructivas indirectas como el alcoholismo, el tabaquismo, la anorexia, las conductas sexuales de riesgo, las autolesiones y los golpes. Esta penúltima, las autolesiones, que es algo también como que muy difícil de entender cuando vemos adolescentes, yo les digo en buen plan como trepadero de mapache, ¿no? Porque tienen ahí el abdomen todo rayado, los brazos y las piernas, porque generalmente buscan hacerlo en áreas en donde pues, no se ha identificado por los padres, ¿no? Y este autodaño es una conducta frecuentemente encontrada en adolescentes y niños, pero no es nueva tampoco, ¿eh? Yo por ahí encuentro información de los años 1800 en los que ya se habla de los cortes, de las amputaciones hechas de manera propositiva. Por lo tanto, puede o no reflejar un intento suicida. Los métodos más comunes son sobredosis de medicamentos, envenenamiento y cutting, ¿no? A nivel mundial, la prevalencia de autolesión no suicida se estima en 13% a 23%, ¿no? Este autodaño deliberado, que en nuestra sociedad, como más lo encontramos es a nivel de cortes superficiales, cortes no con la idea de matarse. Tiene factores en el entorno como compañeros, familiares que causan baja autoestima, insatisfacción propia e insatisfacción con la vida, que pueden llevar al adolescente, después de estar provocándose autolesiones, a un intento suicida o a un suicidio como tal, ¿no? Pero miren, es tan complicado tratar de entender esto, que a veces los papás a mí como que pues como que no entienden cómo puedo yo explicar de esta manera, lo que sucede con estos cortes superficiales. Y ahí decimos, el autodaño no suicida resuelve, o sea que el cortarse resuelve algo. Sentimientos persistentes de desesperanza y terrible estado de la mente que lo llevan a una acumulación de tensión y disociación. ¿Qué provoca esto? Libera sensaciones como tensión interna, dolor interno, insatisfacción, conflictos familiares. Esto es, cualquiera cuando ve los cortes, lo primero que piensa es, se está tratando de matar. Pues no. Generalmente los cortes son para tratar de controlar. Si ustedes les preguntan a todos los que llevan a cabo cutting, siempre les van a decir, bueno, no siempre, tampoco voy a decir que siempre, pero sí es cierto que los cortes con gran frecuencia son hechos de una manera lenta y superficial. ¿Qué quiere decir? En ese momento el adolescente está tomando control del corte. Gracias al corte no se corta más profundo, no se convierte en un intento suicida o en un suicidio. Entonces, esta parte de la plática a mí me agrada mucho porque de alguna manera
nos ubica en este contexto en el que cuando vemos estos cortes hechos, córrele con el psiquiatra y que te vea 4 veces a la semana porque tú estás bien deschavetado, ¿no? No es por ahí, ¿no? Tratemos de entender que esto cumple una función y generalmente la función es poder controlar estos sentimientos desagradables que al dirigir la atención al corte, después de cortarse ellos les van a decir, me siento muy bien luego de que me hago los cortes. Dice, el autodaño deliberado puede tener como base una enfermedad psiquiátrica, eso tenemos que tenerlo muy claro, una enfermedad psiquiátrica subyacente como esquizofrenia, trastorno de personalidad, depresión mayor, alimentario o abuso de sustancias, ¿no? Desde luego que una de las asociaciones más comunes que se han hecho con el autodaño son los trastornos de personalidad y específicamente el trastorno limítrofe de personalidad o como le llaman por ahí, con anglicismos borderline, ¿no? En este orden de ideas, las preguntas que surgen son, ¿el intento suicida está determinado como un impulso de muerte inherente a la naturaleza humana, capaz de desencadenarse cuando el equilibrio eros-tánatos se rompe, o sea, cuando lo positivo de lo negativo prevalece lo negativo? ¿Cuáles son los factores del entorno que más peso tienen para iniciar un proceso de ideación suicida? ¿Cuáles las características de los pacientes con mayor riesgo para llevar al acto un proceso de ideación suicida? Nosotros en el hospital, no sé si les dijeron que trabajo en el hospital de Pemex Norte, allá con los chintololos en Azcapotzalco. Mucho se ha investigado y algunos autores han determinado que la ideación suicida es un fuerte predictor y tal vez uno de los mejores predictores de intento suicida, considerando la severidad y la duración del mismo. Nosotros dividimos, porque de pronto nos empezaron a llegar un buen de intentos suicidas, y entonces dividimos a la población pacientes que presentaron intento y lo comparamos con pacientes que durante la entrevista se les detectó pensamiento suicida sin haber sido un intento. Grosso modo, porque es un estudio un poquito largo, a lo que llegamos fue a esto. Hicimos una evaluación antes de los 12 años, o sea, las experiencias que los pacientes habían tenido antes de los 12, después de los 12 y un año alrededor de cuando se llevó a cabo el intento suicida. ¿Cuáles son los factores, de acuerdo a la escala de Beck, factores psicosociales asociados con el intento suicida? Reencuentro de padres con conflictos ante la nueva situación. ¿Qué quiere decir esto? Papás que enojados se habían separado y de pronto dijeron, no, por los niños nos vamos a reunir. Y se reúnen y es cuando se lleva a cabo el intento. O sea, ya los niños habían dicho, bendito sea Dios, esto ya se separaron. Y pues no, decidieron regresar. Tensión familiar por cuestiones económicas, común, ¿no? En la etapa 2, o sea, después de los 12 años, ¿cuáles fueron los factores que fueron estadísticamente significativos? Abuso físico, conflictos por tener la custodia de los hijos, inicio de vida sexual activa, muy criticado cuando lo presenté alguna vez porque me dijeron, ¿cómo? O sea que usted está en contra en que se tengan relaciones sexuales. No, esto fue lo que aportó el estudio, yo no estoy ni a favor ni en contra, no vale, vamos, para el estudio. El abuso sexual, la separación de padres y cambios de situación de vida, cambios en la estructura o forma de vida de la familia. Esto de los cambios de la estructura y la forma de vida, ahora lo vemos como muy frecuentemente. En las películas gringas uno ve que ellos se cambian, ¿no? Me voy a Massachusetts, o me voy aquí, me voy allá con una facilidad. Y bueno, pues nosotros como que hacemos más raíces, ¿no? En la etapa 3, que sería en el último año antes del intento suicida, los factores psicosociales significativos que encontramos fueron separación de padres, adolescente que abandona el hogar, terminación de una amistad o pareja, conflictos por la custodia de los hijos y cambio de escuela o programa académico. ¿Cuántas veces hemos visto bueno, es que estoy en el área petrolera, ¿no? Ya te hicieron gerente, ¿por qué va a estar el niño en la Margarita Maza de Juárez? Llévatelo al Kipling, ¿no? Y pues le arrancamos al chamaco no nada más la escuela ni su entorno, sino de su casa, de todo. Nos cambiamos, nos vamos a la zona Esmeralda, no sé, ¿no? Pero esto nunca pensamos cómo puede impactar a los adolescentes. En ambos grupos, pensamiento o intento suicida, en la etapa 3, las situaciones que rompen con la estabilidad en el entorno familiar, escolar o social
fueron determinantes estadísticamente significativos. Conclusiones. Los factores psicosociales que son importantes para presentar pensamientos o intentos suicidas difieren de forma significativa dependiendo de la etapa del desarrollo de los niños o adolescentes. Esto es, antes de los 12, después de los 12 y alrededor del año en que hicieron el intento, son momentos diferentes en el proceso de desarrollo del adolescente que tenemos que tomar en cuenta ante los factores de riesgo que ahí se encontraron. La ideación suicida y el intento suicida deben ser considerados como un continuum y factores que muchas veces tenemos que tomar en cuenta cuando un niño puede estar en riesgo, un niño, un adolescente, en un intento, en desencadenar un acto o intento suicida. Quejas de ser una mala persona, no quiero ser un problema para ustedes, ya nada importa, poner sus asuntos en orden, tornarse alegre después de un periodo depresivo y signos de psicosis. Aburrimiento, concentración baja y baja académica, quejas de síntomas físicos que antes no se presentaban, pérdida de interés en actividades placenteras e intolerancia a reconocimientos, a que se le reconozca. Tú eres bueno, hijo, de veras que mira, aunque fuera un punto más, pero lo sacaste bien. Al final les quiero comentar que hay una serie ahorita en Netflix, Las 13 razones, ¿no?, de por qué una niña se mata, un adolescente se mata. Y desde luego que la American Academy, esas son las siglas allá arriba, la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, se ha manifestado sobre lo que Netflix ha estado presentando en esta serie, porque ya la hicieron serie, ¿no? La verdad es que es un libro de Jay Asher, pero lo llevaron a la pantalla, ahora ya es una serie, y hay una serie dice ahí, de las 13 preocupaciones por las que se debe estar preocupado ante una serie como esta que actualmente están viendo los adolescentes. Dice, 1, la serie romantiza el suicidio. Se sabe que el suicidio visto en TV y películas puede incrementar las tasas de suicidio y de intentos usando los mismos métodos y se ve intensificado en ausencia de información sobre la enfermedad mental. A ver, les explico para los que no tienen idea de esto. Una chava se mata y entonces deja 13 cassettes, no compactos, no, ni USB, no. Son cassettes de los viejitos, en donde da a cada cassette la importancia dirigida a cada uno de los compañeros que tuvieron que ver, compañeros y consejeros, que tuvieron que ver en lo que ella considera el motivo por el cual son las razones por las cuales se mata. Y entonces dice, enfocado en culpar a otros en contraposición a reconocer que más del 90% de individuos que cometen suicidio luchan con una enfermedad mental. O sea, es la crítica a cómo lo presenta Netflix. Dice, 3, molesta la distorsión cognitiva de la depresión y repetidamente sugiere que el suicidio fue la elección racional del protagonista para escapar del dolor emocional causado por otros o quizás más provocadoramente tomar venganza. Ya me maté, ahora sepan, desgraciados, por qué me maté. Tú, fulano, me hiciste, tú, mengano, tu mamá no estuviste a tiempo, y cosas por el estilo, ¿no? 4, las imágenes de autodaño son perturbadoras y extremadamente gráficas con riesgo de imitación. 5, hay escenas prolongadas de violación que son innecesarias, detalladas, potencialmente traumatizantes para quien tiene historia de abuso sexual. Al final de la serie, que son 13 capítulos, ponen un capítulo final en donde platican y dicen por qué lo pusieron de esta manera. La justificación que Netflix dice que hizo, bueno, que el productor de esto hizo eso, es que lo hicieron para no minimizar lo que es un abuso sexual, una violación como tal. Pero yo creo, junto como lo creen aquí, que no pensaron en que lo van a ver tal vez personas que han sido expuestas a abuso sexual, a violación, y que ser detallados en esto puede causar una verdadera reacción de revivir el acto traumático en el cual pues estuvo involucrado, ¿no? 6, hay peleas y palizas que son violentas y emocionalmente estresantes, en especial para jóvenes acosados y traumatizados. Es que le ponen una friega a uno en la serie, que yo creo que si a mí me están
buleando de alguna manera y veo cómo dejaron al tal Alex, pues no le entro a denunciar nada, pues se voy a quedar con el ojo casi se lo sacaron. Las estrategias escolares de intervención post-suicidio no siguen la guía basada en evidencias. Esto lo dicen porque en el casillero de la chica hacen un altar, todos van poniendo florecitas y bueno, nunca dicen cuánto tiempo se mantiene el altar. Dentro de las guías de intervención eso no se debe de hacer. 8. Se villaniza a las autoridades escolares y las muestra más preocupadas sobre las implicaciones legales del suicidio sin reconocer que maestros y administrativos no son el único recurso de soporte. 9. Se burla del papel del consejero, sugiriendo que los adultos son de algún modo incapaces de escuchar a jóvenes en riesgo. 10. Es también peligroso el tópico usado para entretenimiento, que es el propósito primario de Netflix. Fue rechazada, pero era sorprendente. La chica, aquí habla de las características de la que se suicidó, era sorprendentemente bella, envidiada por compañeros, rápida en el sarcasmo, ingeniosa, y solo mostró signos de descompensación el día de su suicidio. O sea, de alguna manera pareciera que las características como llevaron a cabo esto, es que de pronto alguien, después de estar con un peso exagerado de lo que le están haciendo los demás, termina suicidándose. Eso no es cierto. Los datos se empiezan a presentar como una enfermedad mental desde mucho tiempo antes para terminar suicidándose. 11. Mina el papel de padre preocupado. Los padres necesitan saber que existen recursos en salud mental para jóvenes que luchan contra la enfermedad mental y que tienen oportunidad de mejorar. ¿Por qué? Porque de alguna manera un chavo está ahí hasta alucinando y empieza a tener unas alteraciones de conducta severas y nadie es para decir, ya llévalo con el psiquiatra o llévalo con alguien porque pues está súper mal, ¿no? La publicidad y producción tiene como objetivo a los jóvenes, pero el contenido es para adultos. Netflix debería agregar avisos y advertencias acerca de lo que puede desencadenar. Desafortunadamente muchos jóvenes ven estas series sin los adultos que pudieran aclarar estos aspectos. Todos lo sabemos, tenemos el Netflix, nos vamos a determinado lugar y los chamacos le entran a las películas que ahí están pues, libres para poderse ver. Esta serie tuvo un gran potencial para hacer una diferencia, desestigmatizar la enfermedad mental, informar sobre síntomas y signos de depresión adolescente, pero se quedó corta. Mas no quiere decir que nosotros también, los adultos, debemos tener espacio y tiempo para hablar de ello. Ser abiertos y honestos, escuchar, no enjuiciar, clarificar la ficción, entender que preguntar sobre suicidio no aumenta el riesgo, es el silencio lo que lo hace peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente nos da mucho miedo, ¿no? Cuando estamos en consulta con los niños y de pronto nos salta la idea, este chavo irá a querer matarse, pero si le digo no se lo estaré no estaré destapando por ahí algo que a lo mejor él tiene tapado, pues mejor no le digo nada, ¿no? No es cierto. Si el día que a un adolescente con ideación suicida o con pensamientos suicidas, por ahí le decimos, oye, ¿ya has pensado en matarte? Se sienten descansar de poder hablar de eso, porque finalmente tienen la sensación de que estamos entendiendo el proceso dentro del cual está metido. Finalmente debemos de aceptar que la idea de muerte no es ajena al ser humano y que no por no hablar de ella no va a existir, eso no es cierto. Quisiera únicamente comentarles, cuando hablé de que esto del pensamiento, intento y suicidio es un continuo, debemos de considerar que son muchos los factores que actúan y que es muy difícil echarle la culpa a una sola cuestión como es lo psicosocial. Algo se trae en la historia, en el adentro, que de alguna manera nos lleva a esto. Entonces, desde luego tenemos que considerar estos factores: el abuso, el maltrato, los conflictos parentales, el divorcio, los cambios de la situación de vida, el abuso sexual o violación. Y desde luego que esto va como abonándose, va aumentando, los conflictos escolares, la finalización de una relación, inicio temprano de vida sexual activa. Casi siempre cuando estamos ahí en el piso de pediatría y decimos, es que la dejó el novio, doctor, y automáticamente tomamos una actitud como de, pues entonces no es tan importante, ¿no? Ya se buscará otro.
y como que lo minimizamos y no nos ponemos a ver que uno de los factores de mayor peso en el suicidio tiene que ver pues precisamente las pérdidas, tiene que ver precisamente cómo esto va impactando, y desde un punto de vista más biológico, el neurodesarrollo, la plasticidad cerebral, la neurotransmisión y los estudios que a última época se han hecho mucho sobre epigenética, de cómo se modifica la información genética en función de las vivencias traumatizantes tempranas, que a través de las histonas puede cambiar la información genética. Esto cristaliza finalmente en un intento suicida. Oigan, pues si me prolongué un poco, lo siento mucho, pero quería presentarles todas. Muchas gracias.